día, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Pueblada. Desde las 7 hasta las 8:50 los vamos a estar acompañando en esta queridísima AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estamos, Gasti Cardús? ¿Cómo anda, Chino? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo están? Hoy sábado lluvioso en la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad también, y bueno, acompañándolos desde tempranito para intentar ponerle onda a este sábado que torna gris, pero que a partir de mañana empieza a salir el sol. Y siempre un honor, un privilegio poder estar sentado en el estudio de la 530, la radio de nuestras madres. Así es, en este sábado, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, lluvioso, que esperemos que termine pronto, que no pase a mayores y que nos encuentre con un clima lindo también para el día martes, para la movilización por el 24 de marzo, a 50 años del golpe cívico-militar que dio inicio a la última dictadura de la Argentina, a su etapa más oscura, y que tenemos que ser muchos en la calle protagonizando una pueblada, como pedía Eve, para poner un freno, para defender nuestra memoria, pero con una perspectiva de futuro también. Es un acto de militancia, un acto de resistencia, y que tiene que ver con defender nuestra memoria, con recordar siempre lo que ocurrió en nuestro pasado, pero también y fundamentalmente con luchar por un presente mejor, por un futuro mejor, como nos enseñan las madres. Quienes estén en YouTube, tenemos en pantalla el flyer, la convocatoria que han publicado las madres de Plaza de Mayo, que a 50 años del golpe marchan con la consigna rebeldía y coraje, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nos convocan a acompañarlas desde las 13 horas en la Casa de las Madres para marchar junto a ellas hacia Plaza de Mayo, la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que allí estaremos acompañando a las madres, protagonizando una nueva pueblada, y bueno, también intentaremos estar ahí generando contenido y pudiendo escuchar y multiplicar la voz de las madres desde Pueblada. Sí, así es, Chino. Vamos a estar, algunos desde más temprano, pero el grueso de los vecinos, vecinas y compañeras estaremos llegando al mediodía para acompañar a las madres detrás suyo. Recordemos que ellas van a ir en el famoso y con mucha mística camión de las madres, donde nosotros iremos detrás acompañándolas como siempre, y haciendo honor, ¿no?, a su consigna y también a su lucha, y también dándole un mensaje a este gobierno de que la democracia no se va a poner en juego, que hay un pueblo que reconoce su historia y que va a luchar siempre por la memoria, la verdad y la justicia. Así es, y poder pensar, ¿no?, a partir de algunas reflexiones. Muchas de ellas se escucharon en lo que fue la marcha número 2501 el pasado jueves 19, donde, en vísperas de este 24 de marzo, en el que las madres, en el que Carmen nos convocaban también a acompañarlas desde la casa, se reflexionó, y lo escuchábamos a Demetrio Iramain en el uso de la palabra, reflexionando sobre esta cuestión, ¿no? Cómo las madres, a partir de todo lo que han padecido, y con el derecho como nadie, quizás, a tener a partir de eso una reivindicación, un reclamo, un enojo individual, porque lo que les había ocurrido en su vida fueron las madres de Plaza de Mayo, sin lugar a dudas, quienes, a partir de todo ese dolor,
construyeron lo que seguramente sea el acto de amor más grande de que conozca la historia política de nuestro país, que es transformar todo eso en lucha, y no en una lucha individual, no en una lucha de cada madre pidiendo justicia por lo que había ocurrido con su hijo, con su hija, con sus familiares, sino una lucha que dio un paso más allá, que fue una lucha por sus ideas, fue una lucha por sus sueños. Las madres de Plaza de Mayo decidieron seguir militando y luchando por las banderas de sus hijos, por los sueños que tenían, y decidieron además fundamentalmente hacerlo como sus hijos les habían enseñado, hacerlo de manera colectiva. La Asociación Madre de Plaza de Mayo, de quienes nunca escuchamos una reivindicación individual, un pedido individual por el hijo de cada una. De hecho, generalmente no se conoce siquiera los nombres de los hijos de cada una de las madres en particular, porque así lo decidieron ellas. No hicieron de ese dolor y de esa injusticia una búsqueda individual, sino una búsqueda colectiva, y por eso han pasado a la historia, y hoy nos legan este mandato de continuar luchando por esos sueños. Hoy las madres que fueron paridas por sus hijos, como dicen ellas, y levantaron esas banderas durante tantos años, porque van a ser 50 años del golpe, y son también casi 50 años de organización de las madres. Van a cumplir 49 años desde la primer marcha, que el 30 de abril del 77. Pero bueno, también se estaban organizando desde antes, por supuesto. Son casi 50 años también de lucha de las madres pidiendo justicia y encontrándose con que se iban transformando en una referencia para el conjunto del pueblo. Y hoy, casi 50 años después, defender esa democracia se vuelve indispensable, se vuelve más importante que nunca, y comprender esa democracia justamente como la comprendían las madres, una democracia que no es el tener la posibilidad o el derecho de participar de alguna forma cada 2 años en el acto electoral de nuestros representantes, sino que es la democracia una participación mucho más activa, es hacerse cargo del presente que nos toca, y es luchar para construir un futuro mejor. Y hoy lo vemos sin lugar a dudas, esa necesidad, porque aún bajo la formalidad de la democracia vemos cómo hay un gobierno nacional que viene a repetir el plan económico que había venido a instalar esa dictadura, y repite también los métodos represivos para inhibir cualquier intención de protesta, de reclamo frente a ese avance del plan neoliberal y las consecuencias gravísimas que vemos que eso tiene. Son más de 300.000 despidos, más de 20.000 empresas cerradas. Esta semana salía que en estos 2 años cerraron 2.000 panaderías y se perdieron 16.000 puestos de trabajo solo en ese rubro, y vamos tratando siempre de repasar sábado a sábado las empresas que van cerrando, que van despidiendo trabajadores en el país, y todas las semanas son muchísimas las noticias en ese orden. Entonces creo que el legado de las madres también, y la invitación que nos hacen, y la invitación particularmente este martes 24, pero también todos los días, como decía Eve, que la revolución se hace cada mañana cuando uno se despierta y piensa que puede hacer por el otro o por la otra, es a vivir esta democracia de forma plena y de forma activa, no
no es solo participar cada 2 años de una manera o de manera esporádica en el acto electoral, sino que es con una participación activa y con el lugar por excelencia que tiene nuestro pueblo para expresarse, que es en la calle, que es en cada espacio de organización comunitaria, en cada espacio donde los vínculos en los barrios, los lazos sociales también se fortalecen, y vemos cómo se fortalecen muchísimo más en circunstancias como la que nos toca vivir hoy. Así que bueno, el 24 de marzo será ocasión también de realizar, como pedía Eve, una pueblada. Vamos a escuchar ahora lo que fue en esta marcha 2501. Participó también, se reflexionaba sobre todo esto, como decíamos recién, y participó también Sol Maluendes. Ella es concejala en el municipio de La Plata, y participó de la marcha en esta. Es una concejala muy joven, tiene 26 años, y las madres vienen invitando regularmente cada determinada cantidad de marchas, se invitan a militantes jóvenes a que tomen la palabra en la Plaza de Mayo, con esta vocación que tuvieron siempre y que remarcaba mucho Eve, que nos decía siempre que los jóvenes no son el futuro, sino el presente, y que hay que escucharlos. Y las madres, como siempre, no solo predican con la palabra, sino también con el ejemplo. A mí lo que me acercó a la política fue conocer y entender y comprender qué es lo que había pasado en la Argentina durante esos años, y no porque sí, sino porque desde ese momento, y hace ya casi 50 años, como decíamos hace un rato, hubo un grupo de mujeres que se organizaron y transformaron lo que a ellas les había pasado en carne propia, en su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus familiares, en una causa de todo el pueblo argentino y no en una causa individual o personal. Gracias a las madres de Plaza de Mayo, los 30.000 son una causa del pueblo argentino y no son solamente un conjunto de nombres y de apellidos que son obviamente muy noblemente buscados, y estamos todos organizados desde ese momento para reconstruir sus identidades y quiénes eran y qué pasó con ellos, pero los 30.000 nos faltan a todos y nos faltan a todas, y eso es gracias a que existe la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esa socialización o esa construcción comunitaria colectiva de lo que nos pasa es lo que también necesita el peronismo para reorganizar y reconstruir el proyecto nacional de cara al año que viene. Axel Kicillof necesita esa juventud organizada también. Eso humildemente trataremos de aportar y de garantizar al compañero desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Gracias, y con él vamos a tener ese camino hacia el 2027. Bueno, escuchábamos a Sol Maluendes en la marcha 2501 el jueves de esta semana, y vamos a repasar, si te parece, Chino, algunas noticias también importantes de la semana. Dale. Que quedaron, dando que hablar. Por ejemplo, el caso Libra, que volvió al centro de la escena política y judicial en Argentina tras cumplirse un año del colapso de la criptomoneda. El escándalo, que involucra la promoción del activo por parte del presidente Javier Milei, ha tenido novedades críticas en los últimos días, tras revelarse nuevos peritajes telefónicos que exponen chats comprometedores entre intermediarios y el entorno presidencial, sumado a la aparición de audios que vinculan negociaciones de la criptomoneda con el Hotel Libertador. Las investigaciones judiciales también sacaron a la luz presuntos pagos mensuales de entre $2.000 a $4.000 que el lobista Mauricio Novelli habría realizado a Javier Milei desde el 2021. Así es, ya hace una semana que se tiene acceso a los datos del celular de Novelli, y gracias a eso se han ido difundiendo también muchas evidencias nuevas, muchos condimentos nuevos a este escándalo, que tuvo lugar el 14 de febrero del año pasado, cuando Javier Milei protagonizó esta estafa, ¿no? Que recordemos, como siempre, importante aclarar, es una estafa que solo pudo haber ocurrido en tanto y en cuanto Javier Milei publicó ese tuit. Todo lo que se va agregando ahora, toda la información que se va agregando ahora, que muchos periodistas están haciendo un gran trabajo para investigar y para leer todos esos
esos chats son solo agregados a una situación que es gravísima desde el día 1 y cuya gravedad radica en el hecho más público de todos, que fue ese tuit de la madrugada de ese sábado 14 de febrero, y donde, bueno, ahora también a partir de todo esto se ve un entramado de coimas, de pagos por izquierda a todo el dispositivo de La Libertad Avanza, y bueno, y que esperemos también que pueda hacerse justicia y que se paguen las consecuencias de estos actos, donde tenemos un presidente estafador, un presidente que nos estafó políticamente desde la campaña electoral, pero que también vemos como hay una matriz de estafas intrínseca al dispositivo político del que es parte. Así es, y otro sector que reclama la estafa del gobierno nacional es el sector universitario, que anunció un nuevo paro. Los trabajadores universitarios finalizaron una semana de paro para reclamar por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. El gobierno nacional mandó al Congreso un nuevo proyecto para modificar lo aprobado. Propone reemplazar la recomposición del 51% por un incremento del 12,3% en 3 cuotas, la última en septiembre. Es importante aclarar ahí, no es bueno, por supuesto que no es un capricho de los docentes universitarios que están cobrando miserias por el trabajo que realizan, pero además y fundamentalmente que no es una negociación paritaria, no es que están negociando un salario, no es que están luchando por cuánto tienen que cobrar, sino que están pidiendo algo tan básico como que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que fue aprobada aún a pesar de todas las trabas que quiso poner el gobierno nacional, que la vetó, que quiso no tratarla. Bueno, es una de esas victorias legislativas que se consiguió durante el gobierno de Javier Milei, pero aun cuando le ganas en las cámaras, bueno, después miran para otro lado a la hora de aplicarlas, y mientras tanto el sistema universitario, bueno, en muchas de cuyas casas de estudio tendría que haber iniciado las clases esta semana, está luchando por poder mantenerse a flote. Así es, y otra noticia importante para repasar aquí en Poblada: afuera de la OMS, el canciller Pablo Quirno informó que Argentina hizo efectiva la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, porque se cumple un año de la notificación formal. Esto implica que el país deja de participar en los programas de fondos y foros técnicos coordinados por la organización. El gobierno dice que buscará acuerdos bilaterales para la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional. La verdad que, bueno, deja mucho que hablar. Venimos a atravesar hace muy poco una pandemia donde fue muy importante lo que se hizo en materia de salud, y nos encontramos con un gobierno que no solo lo desprestigia, que lo hemos alertado con el ANMAT, que lo hemos alertado con lo sucedido en el Garrahan, lo hemos alertado con lo sucedido con los enfermeros, sino que, bueno, ahora también en escala internacional, para quienes decían que venían a devolvernos al mundo, Argentina fuera de la Organización Mundial de la Salud. Presentación de la CEDAF. El gobernador Axel Kicillof presentó el Centro de Estudio Derecho al Futuro junto a las autoridades del centro, la ex ministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malek, el ex ministro de Infraestructura Agustín Simone y el gerente general de Aubasa, Pablo Seriani. El mismo se encargará de elaborar informes sobre temas económicos, sociales y culturales, además de abordar la gestión de proyectos relacionados con el desarrollo social y económico. No es una herramienta para una candidatura, es una herramienta para construir un proyecto político alternativo al de Milei, sentenció el gobernador Axel Kicillof. Así es, en esta semana donde el gobernador protagonizó esa instancia lanzando este centro de estudios para poder también aportar datos y construir una propuesta de cara a la tarea importante que habrá por delante de reconstruir también todo lo que se está destruyendo, y donde también se realizó el lanzamiento y participó en el Carmen Aria, estuvieron también Demetrio Iramain, Cristina Camaño, del movimiento
Derecho al Futuro en la ciudad de Buenos Aires y donde se ve esta construcción también de cara a poder presentar una alternativa al desastre que vemos que ocurre a nivel nacional con Javier Milei y que requiere que nos organicemos como pueblo para hacerle frente, y que siempre es un orgullo también ver a las madres participando en cada una de esas instancias, como decíamos, y como siempre también con una perspectiva de futuro y comprendiendo que es la tarea también que toca en esta lucha por los sueños de sus hijos. Sí, así es. Y bueno, qué importante también para la provincia de Buenos Aires, sobre todo para el gobernador, cuando se lo ha criticado mucho en términos de un programa de pensamiento, de políticas en general y demás. Bueno, acá está, ¿no? El CEDAF, el Centro de Estudios de Derecho al Futuro, que además junta a muchos exfuncionarios, militantes y va a haber mucho trabajo en cuanto a los proyectos para el desarrollo social, económico, las cuestiones sociales y culturales. La verdad, más que interesante para esta etapa de la coyuntura donde todo ese tipo de iniciativa y ese tipo de información viene a nutrir, viene a sumar, y obviamente que es una herramienta más que importante para hacerle frente a este gobierno. Y bueno, estamos llegando ya a las 7:27 de esta mañana de sábado. Los invitamos a que nos escriban, a que charlen con nosotros, a que se comuniquen al 11 3200 0530, 11 3200 0530, y también recuerden que estamos en vivo en el chat de YouTube para charlar con nosotros y para compartir este sábado, donde nosotros vamos a estar acompañándolos hasta las 9. Así que, bueno, este fue el primer bloque. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro.
Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Pero hace faltan voces. En la Radio de las Madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco 7:32 de la mañana, volvemos con Pueblada y vamos a charlar con Pri Menlik, que en el día de hoy nos acompaña de manera remota, pero con quien vamos a profundizar sobre, bueno, esto que decíamos, ¿no? Los 50 años que se van a cumplir el 24 de marzo, el día martes del último golpe cívico-militar en la Argentina, y que bueno, a 50 años de esa fecha vamos a protagonizar una nueva Pueblada acompañando a las madres. Pri, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día Chino, buen día Gasti. Qué raro es salir desde acá, desde casa, pero bueno, qué bueno encontrarnos, qué bueno vernos como siempre. Y qué bueno encontrarse con la audiencia en este sábado que trae tantas cosas para pensar y tanto para reflexionar, y además tanto para seguir convenciendo a otros y otras de encontrarnos el martes 24 en la plaza, ¿no? A quienes, como charlábamos la semana pasada con Cristina, por ejemplo, quienes quizás están un poquito menos, que no saben si quieren ir, si es la primera marcha a la que van, o digo, todo lo que conlleva, ¿no? Emocionalmente asistir el 24 de marzo, que puedan estar ahí. Así que qué mejor para eso que charlar un poquito sobre qué ha pasado otros 24 de marzo y poder pensar también juntos y juntas, bueno, cómo vamos a encontrarnos de cara a este. Y como siempre, qué mejor saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Dicho esto, como para una breve introducción, ¿no? a este pequeño ratito de charla, la idea es esto, ¿no? Pensar un poco qué es lo que ha sucedido en otros 24 de marzo, así como hemos hablado hace algunas semanas nomás sobre esas marchas redondas de las Madres de Plaza de Mayo. Hoy la idea también es un poco hacer una oda a la lucha y la resistencia, pero en el marco de esta fecha tan importante que ha marcado a nuestra sociedad entera, y hablar un poco sobre qué pasó en aquella marcha del 86, en aquella del 96, la del 2006 y la del 2016, como para pensar, ¿no? Un poco cómo estamos de hace 10 años, hace 20, hace 30. Así que bueno, un poco charlar sobre eso juntos y juntas. Y también preguntarle a la audiencia, preguntarle a ustedes, chicos, cómo ha sido su primera marcha, ¿no? Si se acuerdan cuál fue, qué año, qué les había generado. Y mientras les voy preguntando eso como un poco de disparador, les cuento un poco una experiencia personal, ¿no? Que es, bueno, quizás yo creo que mi primer marcha del 24 fue en el 2016 justamente, y en ese momento no había caído en la cuenta de la cantidad de gente que había en la Plaza de Mayo, de lo que estaba sucediendo, de todas esas cosas que estaban pasando al mismo tiempo, porque uno, bueno, va y ve un pequeño recorte, ¿no? de la realidad de las movilizaciones. Es imposible ver lo que pasa en cada una de las diagonales, en cada una de las calles donde hay personas movilizándose. Y me acuerdo que posterior a eso fue como,
wow, mirá dónde fuimos, ¿no? Como no solamente todo lo que estaba sucediendo, sino la cantidad de gente que nos estaba rodeando y particularmente lo que estaba sucediendo en ese momento, que era el contexto social, económico del país, la asunción de Macri, como, bueno, todo eso. Pero no me voy a adelantar a hablar específicamente ahora del 2016, sino que es esta idea de pensar también cómo se da, ¿no? Escuchábamos hace un rato a Sol en la marcha 2501 y pensar también una cuestión de, bueno, cómo comenzamos a sentirnos interpelados e interpeladas por la lucha de las madres, por la lucha de los 30.000, y también es esto, ¿no? Cómo nos hacemos parte de la política con ellas. Y ahí les hago esta breve pregunta a ustedes, si se acuerdan, ¿cuál fue su primer 24? ¿Qué les había llamado la atención? No, en el caso mío, el primero no me acuerdo porque la verdad que bueno, era algo que desde chiquito con la familia, siempre íbamos a la plaza. Sí, bueno, después al iniciar la militancia estudiantil en el centro de estudiantes, en el colegio, bueno, sí, siempre era una de las fechas más importantes. Siempre había dos movilizaciones muy grandes en el movimiento estudiantil secundario, una era el 24 de marzo, la otra el 16 de septiembre, y bueno, marzo siempre era un mes de mucho debate, ¿no? Además, más allá del día de la movilización en sí, también, bueno, todos los días previos, invitar a las madres a que participen. Recuerdo las cartas que escribíamos a mano ahí con los compañeros del centro de estudiantes para intentar hacérselas llegar a Eve y poder invitar a alguna madre a participar, cosa que muchas veces hemos tenido el privilegio de que ocurra. En mi caso, muy parecido, pero no. La primera vez que vine ya militaba en secundarios, y bueno, movilizamos desde. Yo vivía en La Matanza, movilizamos desde ahí hasta donde se concentraba acá en Capital para caminar todos juntos hasta Plaza de Mayo, también con compañeros del colegio, del centro de estudiantes, de la militancia organizada, y bueno, desde ahí uno empieza a sumar 24 como si fuera, no sé qué palabra ponerle, pero uno empieza a recordar sus 24, ¿no? Como que empieza a ser una fecha propia. Un poco lo decía Sol, gracias que a las madres que nos dieron que solidarizaron, y no solamente su maternidad y la causa, sino que también nos la dieron como propia a cada uno de nosotros. Y yo sé cuáles son mis 24, todos los 24 que movilicé, qué hice, dónde estuve, y bueno, eso me parece que también es de las madres y es gracias a ellas. Bueno, qué lindo en principio escucharlos y conocer un poco sobre esta parte que también es esto, ¿no? Cuando hablamos de nuestra propia historia, también es la historia colectiva, ¿no? Esto de, bueno, nuestras experiencias también son compartidas, y un poco con eso, que también se lo tiro la pelota a la audiencia para que nos cuente, porque siempre es lindo saber cómo se han sumado a esta lucha colectiva. Qué lindo es encontrarnos y saber que en esa misma plaza donde estaba cualquiera de nosotros, andá a saber dónde, en qué parte, también había otra persona más con la que nos podríamos llegar a encontrar hoy. Pero bueno, todo esto viene de una larga lucha, como ya sabemos, de una larga data de historia que tiene, por ejemplo, algunas cuestiones a tener en cuenta en años muchísimo más complicados que los que hemos vivido en otros momentos, quizás cuando nosotros recién empezábamos a ir los 24. Uno de ellos es, por ejemplo, el 1986, donde la marcha del 24 de marzo tuvo más o menos 5.000 personas. En ese momento, Eve reclama juicio y castigo a los responsables del genocidio y critica al gobierno de Alfonsín de aquel momento, que aumentó el sueldo de los militares mientras sigue manteniendo presos políticos en las cárceles, planteaba. En ese día también hubo una declaración de Isabel Martínez en Madrid, que se había dado el tupé de responder frente a la pregunta de qué significaba un día como el 24 de marzo para ella, le decía un día como todos, ¿no? Un contexto totalmente distinto del de ella y el de la sociedad argentina en un año como el 86. Y en ese momento, dato, unos días antes había ganado el Oscar la película La Historia Oficial. O sea que estamos hablando de un momento donde la historia de Argentina estaba dando vueltas por absolutamente
todo el mundo y donde las grandes academias del cine, que siempre vienen a plantear, ¿no? Como también una bajada política de alguna manera con la representación que tienen las películas de los distintos países del mundo y donde también se dan un mensaje político respecto a qué es lo que eligen para que participe. Bueno, la historia oficial, la historia argentina, ¿no? Como poder hablar de lo que estuvo sucediendo durante los años de la dictadura representaba algo importante en el mundo. Y otro dato de color, ya que mencioné justo la película esta que veía el otro día, es que vieron que hoy podemos ver un montón de películas en general en plataformas, ¿no? Como se hacen, digamos, más accesibles, entre comillas siempre, ¿no? A la cotidianidad, y es, bueno, la historia oficial justo es una de esas que no está en ninguna de las grandes plataformas que conocemos, que podemos llegar a encontrar en la tele, que podemos llegar a tener en la casa de algún familiar amigo. Bueno, esa es una de las pocas que no se encuentra. Y no sé si es una coincidencia o si me estoy poniendo un poco paranoica, pero es un detalle. Entonces, bueno, hablamos del caso del 1986 con una marcha que ya había sido grande, ¿no? Que ya había sido de 5.000 personas, pero todavía en un contexto donde era difícil hablar de la dictadura, donde había mucho miedo, donde estaban pasando recién la vuelta a la democracia, parecía algo como muy chiquitito y muy nuevo, y claramente Alfonsín también nos daba una retórica particular, podríamos decir, respecto al tema. Pero bueno, otras cosas que han sucedido son como por ejemplo la del año 96, que para eso también le pido a nuestros productores y operadores que me ayuden poniendo la tapa del 96, que ahora no me acuerdo qué número era, pero en el año 1996 ya estamos hablando, bueno, de un cambio de gobierno, de un presidente que era Menem y que ya sabemos lo que ha hecho durante esos años, pero que da un mensaje de repudio al golpe por televisión, que no convoca a ningún aparato partidario ni a nadie a asistir a la plaza, pero sí sucede un acto en Plaza de Mayo donde actúan Fito Páez, León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Todos tus muertos. Bueno, van apareciendo como distintos personajes en un acto de la movilización del 24 de marzo y también, ahí veo la tapa, perdón, no la había visto antes, y para quienes no estén en YouTube les cuento más o menos qué dice la tapa del 96, que es, esta es la tapa del 25 de marzo del 96 de Clarín, que en la tapa, ¿no? Ya habla de a los 20 años del 24 de marzo, el masivo repudio al golpe. Habla particularmente de la marcha a la Plaza de Mayo, fue la mayor de los últimos años. La policía calculó 50.000 personas, los organizadores 100.000. Hubo muchas familias y jóvenes al margen de los grupos políticos. El rechazo a la dictadura se manifestó también en las canchas. Menem calificó la fecha como el Día del Horror, entre otras cosas que se ven en la tapa del 96. Pero estamos hablando, ¿no?, de una incidencia en los medios de comunicación. Ya empezamos a hablar de una masificación muchísimo mayor de esta lucha con distintos organismos, con distintas organizaciones, con distintas personas sueltas, como particularmente se menciona en esa etapa, y un acto que había sido bastante más grande, ¿no? Pero bueno, en un contexto también donde estábamos en el gobierno de Menem, que ya sabemos que nos ha dejado mucho de qué hablar respecto a la situación de los derechos humanos, a la situación con las madres de Plaza de Mayo en particular. Si no me equivoco, no sé si es el mismo año donde también ya las reprimen muy fuertemente en una de las acciones que ellas hacen. Entonces todo parece como un poco extraño, porque no tiene mucho sentido el correlato, pero estamos hablando de un año que es el 96, donde, de nuevo retomo sobre esto, y es la cantidad de personas que se habían movilizado a la Plaza de Mayo. Ya nos habla de una participación muchísimo mayor, donde la sociedad toda en su conjunto podía decir, che, tenemos que salir a la calle para hablar de lo que ha pasado el 24 de marzo del 76. Y si nos vamos un poquito más adelante, ya vamos a estar hablando del 2006 en un contexto totalmente distinto, ¿no? De donde ya Néstor era presidente, había bajado de los cuadros, se manifestó como un hijo más de las madres. Néstor había hablado de la recuperación de la ex-ESMA para que sea un espacio donde las madres, donde las abuelas, donde la sociedad en su conjunto pudiera participar, conocer, estar, donde ese espacio del horror se convirtiera en un sitio de memoria. Y las madres en ese momento ya estando con
con un espacio propio que era la Universidad Popular, con el café literario, con la radio, todo lo que ya venía sucediendo en la organización mucho más grande de las Madres de Plaza de Mayo. Así que hablamos de un contexto muy, muy distinto, pero también muy emocionante y muy impresionante para ellas. Y acá encontré un fragmentito escrito de algo que hablaba Eve, y es: nos sentimos protegidas, acompañadas por tantos jóvenes, no me podía imaginar que viniese tanta gente. Y que eso lo plantea en un momento donde estaba subida al palco ubicado en la mitad de la Plaza de Mayo, mientras que ya se encontraban con una cantidad de gente como sucede siempre, de cada vez que ve a las madres gritan, ¿no? Las madres de la plaza, el pueblo las abraza. Y particularmente algo que se menciona ese día es, bueno, la participación, ¿no?, de León Gieco, que hizo un recital también en la plaza, y con la canción que todo el mundo le pedía, que era inevitablemente, ¿no?, la de la memoria. Pero un contexto totalmente distinto, ¿no? Y un contexto también mucho más emocionante, mucho más tranquilo para poder movilizar, porque hay una cuestión de otro cuidado de las fuerzas de seguridad que tendrían que tener con el pueblo, con un presidente que acompañaba, ya desde un lugar totalmente distinto, y también que necesitaban las madres para poder también, ¿no?, sentir un poco de fortaleza y acompañamiento, y que no todo sea una constante de pelea en un momento donde la política siempre les quiso dar la espalda, y se encontraron con un presidente que les vino a plantear absolutamente todo lo contrario. Así que el 2006 fue como una de esas grandes movilizaciones donde también se encontraban todo el mundo pensando en la felicidad de estar en un momento donde sabían que no iba a haber una represión, donde sabían que ese presidente iba a acompañar la lucha, y que ese presidente mismo podría estar en la Plaza de Mayo con cualquiera de todos nosotros y nosotras, y eso es súper emocionante de pensarlo. Pero por el contrario, ya hablamos después del 2016, que historia bastante más reciente, donde capaz que algunos nos podemos acordar de qué sucedió ese día, pero particularmente el 24 de marzo del 2016, primer año del gobierno de Mauricio Macri, ya había sucedido el Ni Una Menos, el primer paro tan grande al presidente Mauricio Macri ya había sucedido a tan poquitos meses de su asunción. Las madres habían comenzado el gobierno de Mauricio Macri haciendo la marcha de la resistencia, entonces estamos hablando, ¿no?, de un contexto bastante más agitado en esta historia tan nuevita que tenemos, tan reciente. Pero ese día en particular, datos, fue el mismo día que vino Obama a la Argentina, todavía siendo presidente, y con Macri pasearon por el Parque de la Memoria, vieron juntos algunas banderitas de Estados Unidos que se habían puesto por la ciudad de Buenos Aires, en la cercanía de la Plaza de Mayo, banderas las cuales por suerte después fueron retiradas antes de que se realice la movilización, porque ya nos imaginábamos qué podía pasar en un contexto donde, bueno, vos te encontrás marchando por tu país, por los años 30.000, imagínate encontrarte con una banderita de Estados Unidos por la visita de un tipo que nada hecho por este país, bueno. Y ese mismo día, hablando de hacer por nuestro país, Macri había decidido, por un lado, no mencionar siquiera la efeméride del 24 en un discurso que dio. Imagínense que, o sea, Macri, como siempre, leyendo sus discursos, o sea, que ni siquiera es que se olvidó y se le pasó por alto, sino que no lo tenía escrito para poder siquiera recordarlo, ¿no? Y sí, lo que sucede es que ese día Obama hace mención a alguna desclasificación de documentos, ¿no?, de documentos oficiales para acompañar en la lucha de los derechos humanos en Argentina y la participación de Estados Unidos en la última dictadura, cosa que ¿sucedió alguna desclasificación? Sí. ¿Sucedió alguna desclasificación con todas las hojas tapadas de negro para que no se vea absolutamente nada de lo que había sucedido en realidad? También. No le agradecemos nada a Barack Obama, la verdad. Pero sí, ese día, aunque ha sucedido esto, aunque ha estado el mismísimo Barack Obama en nuestro país, Mauricio Macri no le importó la efeméride, todo eso, pero sí pasaron por el Parque de la Memoria y estuvieron ahí charlando un ratito. Lo que sucedió es que el 24 de marzo del 2016 todo el mundo lo recuerda como una de las movilizaciones más grandes que hubo, también con este número redondo, ¿no?, con los 40 años en particular. Y hay testimonios que hablan de cómo la Plaza de Mayo, además de estallar en cantidad de gente, estalló en mariposas, ¿no?, que muchas personas habían encontrado con mariposas dando vueltas por la Plaza de Mayo. Y bueno,
Seguimos en un rato, ahí mientras desde la producción le avisan a Pri que no la estamos escuchando. Pero bueno, en este relato de lo que fueron los 24 de marzo en años redondos, cumplidas décadas del golpe militar, y que son también dan cuenta de la demostración de fortaleza y el ejemplo de las madres, que en un principio, como contaba Pri recién, que creo que ya está de vuelta con nosotros, en un principio no contaban con el acompañamiento y con las movilizaciones de la magnitud de las que tenemos hoy. Y bueno, ese 24 de marzo del 96, hace ya casi 30 años, fue muy, muy emblemático en ese sentido, con ese encuentro de rock para contar, se llamó, del que ya hemos hablado aquí en Pueblada, en alguna ocasión en la que también hablamos de lo que fueron los recitales en Ferro y otras experiencias donde las madres se conectaron con músicos populares y con el arte, con la música para desarrollar su lucha y para conectar con los jóvenes, que siempre fue una inquietud para Eve en particular y para las madres en general. Pri, a ver, creo que ya te podemos escuchar nuevamente. No sé en qué momento me fui. Yo me embalé, o sea, seguí una conversación que... No, Lulto, bueno, hace 2 minutitos, pero estabas hablando de la marcha del 16, que fue multitudinaria. Habías contado lo de Obama. Ay, Dios, qué cosa la tecnología. Bueno, como siempre puede haber situaciones logísticas. Pero bueno, sí, te escuchaba esto que mencionabas, justo lo del recital, ¿no? De que organizaron las madres. Y de nuevo, la importancia, ¿no? De la convocatoria a jóvenes, la convocatoria a quienes también se sentían, ¿no? Como que les picaba un bichito de pensar qué había sucedido en el 76, qué había sucedido en adelante, qué era la historia de las madres de Plaza de Mayo, de esas mujeres que se encontraban jueves a jueves haciendo una marcha en la Plaza de Mayo. Bueno, y también la importancia, ¿no? de poder ser parte y acompañar ese proceso. Particularmente, último detalle que menciono del 2016, y la corto porque quizás el Zoom, viste, a veces no le gusta, pero ese 2016, ese 24 en particular, cayó jueves y las madres, como siempre, a las 3:30 de la tarde realizaron la marcha histórica, pero esta vez con una multitud muy grande, muy gigante, acompañándolas, ¿no? Y qué importante poder también pensar en ese momento la fortaleza que da la movilización junto con muchas personas, y en un momento donde recién arrancaba un gobierno que venía a plantear que todo esto, borrón y cuenta nueva, no pasó, o pasó y ya está, como bueno, tenemos que seguir mirando hacia adelante, sin hacerse cargo de lo que es la historia de nuestro país. Dicho todo esto, estaba pensando en la cantidad de personas que han sido convocadas movilizándose en los 24, y pensaba particularmente, bueno, cómo había sido el año pasado, ¿no? ¿Qué recuerdo había en general? Pero particularmente el dato duro de más o menos la estimación de cuántas personas habían ido a la movilización del 2025 del 24 de marzo, y estamos hablando de más o menos unas 200.000 personas, o sea, una sociedad realmente movilizada y conmovida y convocada por esta lucha que nos viene a tocar de todos lados, ¿no? Que nos viene a mover fibras desde donde sea, porque es parte realmente no solamente de lo que nos ha sucedido a nosotros, lo que puede haberle sucedido a nuestras familias y cómo habrá vivido el golpe de Estado nuestra mamá, nuestro abuelo, nuestros tíos, quienes sean, sino también lo que ha sido la sociedad en su conjunto, y la importancia de que todo esto, en un contexto donde constantemente nos vienen a plantear que la memoria es algo que no tiene sentido, que todo esto no sirve de nada, que tendríamos que estar pensando simplemente en hacer plata desde el nacimiento, bueno, poder pensar en la importancia que tiene volver a retomar sobre la historia de nuestro país, volver a retomar sobre las vivencias, las emociones, las sensaciones de nuestro país, y hacernos cargo también un poco de eso, ¿no? Porque estamos hablando de momentos donde todo el mundo era parte de lo que había sucedido, y había un montón de personas que estaban involucradas, un montón de grupos económicos que estaban involucrados en la dictadura del 76, y nos lo ponemos a pensar hoy, y quizás nos parece un poco lejano, porque decimos, bueno, 50 años es un montón de tiempo, pero al mismo tiempo lo pensamos en términos concretos y vemos cómo constantemente eso
que había sucedido hace 50 años, hoy sigue sucediendo, pero siempre como maquillado de otra manera, ¿no? Las formas de utilización de las fuerzas represivas aparecen como sea, como lo necesiten los grandes medios económicos, como les pinten el momento hacerlas, y hoy nos encontramos con la responsabilidad de poder pensar nuevas estrategias que también nos ayuden a visibilizar lo que está sucediendo en nuestro país, pero también acompañar a aquellas que han estado tantos años luchando. Y tiro un solo dato más que no tiene que ver específicamente con las marchas, pero porque, nada, lo estuve chusmeando el otro día, y me parece que es interesante para seguir pensando sobre esto mismo de lo involucrados que pueden estar diferentes sectores, y es que quizás alguien me dice, bueno, yo esto ya lo vi, cuéntenos, y es, particularmente veía el ejemplo de la revista Para Ti, que es esa revista de mujeres de hace 50 años, de las mujeres del hogar, de lo que venía sucediendo, de cuál es la remerita que más te corresponde para tu color de piel, supongamos. Bueno, la misma revista que venía a plantear una idea de mujer del hogar y de simplemente algo muy lejano a la realidad social, digamos, de alguna manera, entre comillas. En el 78, cuando los argentinos exiliados de Argentina estaban haciendo una campaña para visibilizar lo que sucedía en el país y cómo el mundial era de alguna forma una tapadera de todo eso que pasaba, la revista Para Ti invitaba a las mujeres lectoras que tenía de la revista a escribir una postal que diga realmente cómo era la Argentina para que no ganen los grupos que querían arruinar la Argentina. Como datos de cosas que venían sucediendo y que para la mujer de la sociedad clase media que leía la revista se encontraba con un mensaje recontra político en esa revista que supuestamente era como nada, como simplemente linda y nada más. Entonces la importancia que tiene poder pensar todos los lugares desde los cuales también nosotros, nosotras, así como ellos quisieron hacer el horror a través de un montón de medios, de lugares y demás, como nosotros y nosotras y las madres de Plaza de Mayo en particular, cuando pensamos en quienes han sido partícipes de esta lucha de manera tan protagonista, han logrado un montón de otras formas de, por el contrario, hacer acciones que manifiesten el amor, que manifiesten la lucha, que manifiesten las necesidades de igualdad que planteaban los 30.000 y sus sueños, ¿no? Entonces, la responsabilidad que nos queda a nosotros y a nosotras hoy, también de poder seguir pensando esas nuevas estrategias con creatividad, de manifestar algo totalmente distinto y un sueño totalmente diferente para una Argentina que hoy solo se busca que sea el patio trasero de Estados Unidos, como siempre, ¿no? Clarísima, Pri Menlik, como siempre, y con esta semblanza de lo que fueron las movilizaciones a lo largo de estos 50 años en los 24 de marzo, y siempre atravesadas por unas madres de Plaza de Mayo que comprendían esto. Por supuesto, hay un reclamo vinculado con la memoria, la verdad y la justicia, pero también una disputa, una lucha por el país que tenemos y por el país que queremos, y que en su caso lo hacían en nombre del país que querían sus hijos, y por eso también este martes es más importante que nunca movilizarnos. Estamos viviendo una Argentina donde hay un gobierno que no solo es ya ni siquiera negacionista, sino reivindicador del horror y de las atrocidades cometidas durante la última dictadura. Pero no solo eso, no conforme con eso, además es, y fundamentalmente, reivindicadora y replicadora, y vemos cómo se lleva a cabo se lleva adelante hoy el mismo plan económico, que es la verdadera razón del porqué del golpe y de contra lo que luchaban los 30.000 compañeros y compañeras. Así que volvemos a decirlo y lo repetiremos un par de veces más y todas las veces que haga falta durante el programa. Este martes, desde las 13 horas, en la Casa de la Madre de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584, en la ciudad de Buenos Aires, a 50 años del golpe, rebeldía y coraje, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Tengo una cosa más antes ver, de conocer la tanda. Porque la mejor, no es mía. La mejor convocatoria que nos pueden hacer el 24 de marzo nos la puede hacer
como siempre, en cada uno de sus discursos, que es tan actual, no importa cuándo lo veas, es la mismísima Eve Buenafini, así que les pido también a nuestros operadores que nos pongan el video de Eve en la UNLA, en el Seminario de Luchas y Políticas por la Defensa de los Derechos Humanos a 40 años del golpe militar, así que una Eve del 2016 muy clara para convocar a esta marcha de hoy, del 2026. Los pueblos tenemos que aprender, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, hasta dónde podemos llegar, porque si no nos van quitando de a poco. Y casi siempre los pueblos solucionamos nuestros problemas primero llenando las plazas. Y eso es lo que tenemos que hacer el 24 de marzo. Los esperamos a todos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com.
Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. Dar es dar. Y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te... 8 horas, 6 minutos, volvemos con Pueblada y estamos en comunicación con Berenice Yáñez, ya una amiga de la casa, que, bueno, con quien vamos a charlar. Decíamos hace un rato que esta semana se realizó el día jueves el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro en la ciudad de Buenos Aires, donde participaron las madres de Plaza de Mayo. Y vamos a charlar con Bere sobre cómo se dio la jornada. Bere, buen día, ¿cómo andás? Hola Chino, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien, contenta. Paso importante el jueves fue. Contanos la verdad cómo, que sí. ¿Cómo estuvo? ¿Qué significa lo que ocurrió el jueves? Bueno, a ver, primero contar, fue una presentación oficial, una reunión de compañeros referentes de todas las organizaciones, de compañeros militantes, de todas las organizaciones que vienen formando parte del axelismo en la capital y que el día del jueves pudimos para nosotros dar un paso muy importante junto con el compañero Axel, que estuvo presente, que con Axel, con Augusto, que se pudo dar ese paso que para nosotros era muy importante porque era el ser MDF en la capital y que también tenía la importancia de que fuera de la provincia de Buenos Aires fue el primer lugar en el que se plantea este tipo de actos, que empieza con la construcción de la ampliación del MDF y con el objetivo político de caminar al 2027 con el compañero Axel. Así que muy contentos porque si bien nosotros veníamos hace un tiempo ya obviamente coordinando trabajos territoriales, laburando políticamente, haciendo distintos plenarios, convocatorias, siguiendo determinados conflictos, súper importante la oficialización del MDF y también nos da a nosotros un compromiso doble porque sabemos que la capital es caja de resonancia para el resto del país, pero que también la capital hace 20 años gobierna el macrismo, ¿no? Entonces tenemos un doble compromiso que es el de poder conformar el MDF, acompañarlo a Axel en la pelea nacional y también poder nosotros decir qué implica, cómo nos imaginamos ese futuro en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que también habrá que hacer un trabajo no solo programático, sino de propuestas políticas, pero fundamentalmente de armado de una fuerza política territorial que sepa desde qué lugar construir ese programa, ¿no? Así que muy entusiasmados. Bere, buen día, ¿cómo estás? Primero saludarte y después preguntarte en relación a lo que venís diciendo esto último, sobre todo, ¿cómo ves hoy al peronismo en Cava? Hablando, vos hablabas de un peronismo de una ciudad, que viene gobernada por el macrismo hace mucho. ¿Cómo ves hoy al peronismo y qué elementos viene a aportar a la construcción de una alternativa a Milei este lanzamiento del jueves? A ver, el peronismo en Cava está como el peronismo en general, no es la excepción. Cava no es la excepción del estado complejo en el que se encuentra el peronismo. Si bien nosotros el año pasado
en la elección, en la elección local salimos como segunda fuerza. Pudimos también en la elección nacional ingresar 4 diputados, que es un número para la Ciudad de Buenos Aires, uno de los más altos, y también, bueno, poder ingresar el senador por la minoría. O sea, los resultados es lo que alcanza para hasta ahí, ¿viste? Bueno, yo creo que también implica una tarea que yo creo que nos tenemos que dar todos los peronistas, estemos en el territorio de la nación en donde estemos, que implica, ¿no?, una actualización del peronismo, que un poco entendemos con este mensaje que ya nos había planteado Axel de las nuevas canciones, que la verdad que lo mencionaba el otro día en el Teatro Picadero, de bueno, de qué se tratan esas nuevas canciones. Y bueno, el poder también actualizar el peronismo, el volver a poner el peronismo al servicio del pueblo argentino como escudo defensor, pero también como un actor fundamental y el artífice posible de generar otra propuesta política y un gobierno diferente, tanto el gobierno nacional de Milei como, bueno, en la ciudad tenemos un gobierno muy alineado al gobierno nacional. Por lo tanto, nuestra pelea es doble. Y además venimos, ya te digo, 20 años. Entonces, mira, hay muchos compañeros que plantean que el peronismo en la ciudad le falta, que funciona mal, que esto, que aquello, pero pareciera que funciona mal porque no está sentado uno, ¿no? Porque le falta la silla de uno. Y en realidad yo creo que no es la diferencia si uno está sentado tomando decisiones de cómo hacer una lista, de cuál va a ser la ingeniería electoral, hace que sea bueno o malo. Yo creo que lo que tiene que pasar en la Ciudad de Buenos Aires, qué es lo que podemos aportar nosotros, qué es lo que me interesa, Chino, fundamentalmente, cuál es el aporte nuestro. Hay muchísima más claridad y ordena mucho para la tarea política, bueno, del orden nacional al local. Y bueno, y nosotros somos una fuerza que está planteando un candidato a presidente y que tiene la definición política de caminar todo el país con una propuesta actualizada ahora, que tiene la capacidad, porque ha gobernado 8 años ya la provincia de Buenos Aires, y que me parece que puede y que está haciendo, porque en las intervenciones se está haciendo, bueno, parte de lo que es ese programa político, económico, social. Y la verdad que, bueno, lo que aportaremos nosotros será una distribución de eso y un ordenamiento de, bueno, acá hay un grupo que tiene un candidato a presidente que también va a tener una propuesta en la Ciudad de Buenos Aires y que en realidad lo que quiere hacer es volver a poner al peronismo en el lugar que nunca debió haber dejado. Después ya te digo, el peronismo de la capital no está exento de la crisis del peronismo a nivel nacional. Y yo creo que también la figura de Axel, que en el Teatro Picadero lo planteaban, el MDF es fundamentalmente un movimiento del peronismo, ¿no? Y más, pero fundamentalmente el peronismo. Y Axel planteaba también hace unos meses la importancia de la conducción, ¿no? De que haya una conducción clara en eso. Y me parece que ese proceso por lo menos es lo que estamos tratando de garantizar y ofrecer, ¿no? Porque de lo que se trata es ofrecerle a la ciudadanía una opción. Axel hacía un análisis muy interesante de, bueno, venimos después de haber dejado el gobierno, ¿no?, de Cristina, yéndose de la plaza con todo un pueblo, ¿no?, acompañándola, vino el macrismo y una fuerte decepción con el macrismo, pero era un macrismo que planteaba, che, lo que está bien lo dejamos, ojo, no nos maten, tranqui, que vamos a dejar eso, vamos a dejar aquello. Un gran fraude electoral, fracasó, o sea, no pudo, el pueblo no lo volvió a elegir, y después vinimos nosotros como gobierno de Frente Todos y también hubo una decepción y un fracaso en términos de gobierno.
Y eso también nos condujo a Milei, o sea, poder asumir que lo que está pasando hoy en la Argentina y lo que implica el fenómeno de Milei tiene mucho que ver con dos procesos políticos que fracasaron, que desilusionaron fuertemente al pueblo argentino y que en una tercera oportunidad el pueblo argentino decidió por la tercera opción. Entonces, también hay que poder interpretar la sociedad actual y la de hoy, cuáles son sus demandas y convertirse uno en una opción real, que sacar del lugar ese del peronismo que, che, si gana el peronismo se va toda la mierda, el lunes hay corrida bancaria, se prende fuego todo, etcétera, etcétera, y volverlo a poner en el lugar que siempre tuvo, que es un partido del orden social, del orden político, que puede garantizar la previsibilidad normal y necesaria que necesita desde cualquier familia para su planificación y desarrollo y fundamentalmente cualquier país. Entonces me parece que hay que volver a traer al peronismo a ese lugar. Absolutamente, Bere. Te saco un poco, no tanto igual, pero la verdad no quiero dejar de preguntarte. Pues la última vez que habíamos hablado, conversamos sobre, a raíz de la presentación que habían realizado junto con organizaciones sociales, políticas, comunitarias, el censo de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Y esta semana, no sé si hay algo oficial, pero por lo menos estuvo circulando en distintos medios, noticias sobre un cambio en la política del gobierno nacional o una profundización en la política del gobierno de la ciudad respecto a las personas en situación de calle. Y mira, algo nosotros lo preveíamos el año pasado, incluso cuando charlábamos. Ciudad este año empezó con el número de hay 16.000 personas en calle. Imagínate, estaban hablando de 4.000. Pero bueno, ahora se está contando, ellos están contando a las personas que son beneficiarias del 690, que es el subsidio habitacional. Por eso ellos están planteando este número. Lo que sí están planteando una situación de, tenemos en la ciudad 1.800 casos de personas que no quieren recibir la ayuda de la ciudad y que no quieren ingresar a un centro de inclusión. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Como es imposible, o sea, hay una intención que el gobierno de la ciudad plantea con respecto al gobierno nacional, que es la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental en uno de sus artículos, que tiene que ver con algo que realmente cuando hablas con los profesionales, no prohíbe o no limita la internación, lo que sí garantiza los derechos de las personas, ¿no? En la situación en la que están. Pero bueno, como que Ciudad dice, no tenemos las herramientas necesarias para esas personas que ellos dicen, por un problema de salud mental o por un problema de adicciones no quieren ingresar a un centro de inclusión. Entonces, bueno, se le ofrecerá una vez, 2 veces, multa, pena. O sea, que multar, que es ridiculísimo, y una pena que obviamente va a ser meterlos en cana. Yo digo, ¿dónde? Porque las alcaldías en la ciudad de Buenos Aires tienen un problema de superpoblación que, digo, un llamado de atención en términos hasta internacionales vinculado a la situación de los presos en la ciudad de Buenos Aires. Que por ahí en una comisaría es un lugar donde no tienen que estar y la policía no tiene que estar haciendo ese trabajo. Por ahí en un baño tienen 10 presos. Entonces, eso tampoco es hacerse cargo de la seguridad y es garantizar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Imagínate si ahora empiezan a levantar compulsivamente, que es como volver a la época colonial. ¿No? Que bueno, en eso estaríamos muy en sintonía con el gobierno nacional, esa sintonía fina que siempre tiene el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional, porque después volvemos a la ley de vago y mal entretenido. Te hacen en la calle, te levantamos y te llevan preso. Qué locura. Y todavía no han presentado nada, pero bueno, hay que ir prendiendo las alarmas porque lo ha declarado el jefe de gobierno en el inicio de sesiones.
Y realmente, o sea, hay que darle una solución. Ellos plantean, no sé desde qué lugar lo plantean, no me interesa juzgarlo o hacer un juicio de moral de eso, pero ellos plantean, bueno, ¿qué hacemos con estos 1.800 personas? Bien, perfecto. No creo que la salida sea atrasar 200 años. Y sobre todo, lo que nosotros venimos planteando es, vos desarmaste el programa que funcionaba en el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Desarrollo, que era el programa de salud mental, pero un programa que era que funcionaba en el campo, o sea, en la calle, con un seguimiento, con entrega de medicación y demás. Eso lo disolvieron. Y después, que en términos de toxicología y demás, hoy la Ciudad de Buenos Aires viene incumpliendo hace años con la ley del plan anual con respecto al diagnóstico de consumo en la Ciudad de Buenos Aires, que permite establecer cuáles son las políticas a llevar adelante. Entonces, ciudad tanto en adicciones como en salud mental viene muy flojo. O sea, y ellos incluso también inauguraron un centro de salud mental que funciona bien, con pocas camas, que son alrededor de 25 camas. Imagínate, bueno, 25 camas no alcanza para solucionar si ellos están planteando, bueno, el principal problema que atraviesa la problemática de las personas en calle está vinculada a la salud mental y a las adicciones. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Metiéndolos en cana? O sea, es como... yo no creo que se animen, yo creo que ellos van probando. Es gente que además durante 20 años el mismo gobierno ya no puede seguir laburando sobre las consecuencias de las cosas. Yo no te digo todo, pero 20 años, trabajaba una causa, anda el problema real. Y si yo te digo que el universo, por más de que sabemos que por la situación macroeconómica nacional, por lo que profundiza el gobierno incluso de la ciudad, todo el mundo sabe que va a haber más personas en situación de calle. Es lo que viene pasando desde el año pasado. Imagínate cómo debieron reconocer de repente, venían diciendo que eran 4, se mandaron a 16.000. Eso también tiene que ver con una cuestión de decir, bueno, me estás incluyendo lo de 690, nosotros también los contábamos. Bien, perfecto. Y esa política nosotros la trabajamos, se votó el 690 en ley en la última sesión del año a propuesta nuestra. Tenemos que reglamentarla y la reglamentación va a ser clave, pero digo, tratándose de un universo que es manejable, controlable, no tienen que surgir otras ideas y nosotros las vamos a aportar. Cuando laburaremos en cuestiones de salud mental, nos vamos a trabajar fuertemente este año con el tema adicciones. Yo creo que eso está atravesando, además de calle en particular, pero está atravesando a todos los sectores sociales y cuesta mucho. Vos pensás que no hay un servicio de toxicología en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que estamos en la ciudad más rica de la Ciudad de Buenos Aires. Explícame por qué no hay un servicio de toxicología en todos los hospitales. Que cuando vos ya tenés, además, hace un tiempo, una emergencia ahí. Y por eso establece la ley votada en la Ciudad de Buenos Aires que se haga el diagnóstico y el plan anual con respecto a consumos y adicciones. Bueno, eso no se realiza. Entonces eso te imposibilita pensar la política pública, pensar, bueno, en cuáles son, de qué edades. Hoy sabemos, pero sabemos por qué. Porque caminamos en el territorio, porque hablamos con los curas, porque hablamos con las compañeras de los comedores, porque hablamos con las mutuales, los clubes, las organizaciones que laburan en los barrios. Preguntamos, charlamos y demás, y te dicen, hoy los pendejos empiezan a consumir a partir de los 9, 10 años. Pero eso tiene que ser un dato, y la política se tiene que basar en la realidad, para modificarla, obviamente, no para perpetuarla, que es la discusión que siempre damos con la Ciudad de Buenos Aires. Hacer políticas que perpetúen las desigualdades, bueno, para eso nada, para eso seguimos como estamos.
Bueno, Bere, estamos atentos a la continuidad del tema. Hay que estar atento. Por supuesto, este espacio a disposición. Te leemos rapidito porque nos tenemos que ir a una tanda, pero un mensaje que nos llega al chat de un tal Demetrio Iramain, que manda saludos y dice gran lanzamiento del MDF en la ciudad de Buenos Aires, muy potente y mucha fuerza y claridad para multiplicar a partir de ahora. Hay 2027 y es con Axel, nos dice Demetrio. Y así bueno, Veré, ¿nos vemos el martes? Por supuesto que nos vemos el martes y hoy vamos a estar también en la marcha de antorchas de la Comuna 8. No se suspende por lluvia, así que también vamos a estar acompañando la marcha de hoy. Bueno, compañeros, gracias siempre enorme por el espacio y bueno, y ahora ya nos dijo Axel, somos el MDF, así que vamos, ya están prendidos los motores del Clio, de lo que quieran, pero bueno, hay que empezar a laburar más de lo que veníamos haciendo, ya con la presentación se va a generar expectativa y bueno, es una tarea nuestra, ¿no? Ponerle cara a contenido y salir a caminar para afuera. El MDF va a caminar para afuera y creo que esa va a ser nuestra característica, ¿no? La cuestión territorial, la cuestión de pensar un peronismo moderno que ordene y sobre todo pensar también en ese futuro en la Ciudad de Buenos Aires. A nosotros nos va a tocar decir, bueno, para nosotros el futuro en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene estos recursos, es este. Y que bueno, que obviamente tiene que ver con las mejoras en términos económicos, culturales, sociales, para nuestras familias. Creo que ahí está la clave de cualquier programa. Clarísima, Bere, muchas gracias. Les mando un abrazo enorme, compañeros, gracias. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia.
jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Volvemos al aire, 8 horas 31 minutos, y estamos en comunicación con Flavia Terilli. Ella es directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Flavia, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día. Todo bien. Nos teníamos ganas de hablar con vos porque, bueno, la verdad que la provincia de Buenos Aires siempre es foco, además de muchas críticas y malintencionadas. Nada, siempre se habla y se intenta correr un prejuicio de que, bueno, la provincia de Buenos Aires el año pasado modificó el régimen de aprobación de materias, digamos, y se habla mucho de que son todas las medidas que se toman en materia de educación en la provincia de Buenos Aires son tendientes a que los pibes estudien menos, vayan menos horas al aula. ¿Qué podemos decir de eso y cómo se contrasta con lo que se ve en las escuelas bonaerenses? Mira, lo que hizo la provincia el año pasado lo han hecho otras jurisdicciones, simplemente que la provincia de Buenos Aires, como bien decís, siempre es puesta en el foco de la noticia como una jurisdicción que hace mal las cosas. Lo que hizo la provincia es modificar lo que se llama el régimen académico de la escuela secundaria, que es la manera en que se cursan y se aprueban las materias. Recordarás seguramente, a mí me pasó lo mismo, que en la escuela secundaria vos cursás todas las materias de un año juntas y aprobás todas las materias, pasás de años, si debes un par te quedan pendientes y si debes más de 3, más de 2 mejor dicho, y repetís el año. Lo que hizo la modificación fue desacoplar de alguna manera esa manera de aprobar y decir, bueno, se aprueba por materia, materia por materia. La materia que tenés aprobada no la tenés que recursar, y la materia que no pudiste aprobar tenés unas instancias de apoyo de distinto tipo a lo largo del año para poder realizar los aprendizajes que tenés pendientes. Cuando la medida se produjo, yo no era todavía directora general de Cultura y Educación, se hablaba de, bueno, les van a regalar el año, es una medida de facilismo. Cuando este año, en febrero, que fue la primera vez que se hizo el apoyo de febrero, digamos, que se llama periodo de intensificación, y alrededor de 1 millón de chicos de educación secundaria tuvieron que ir al periodo de apoyo, entonces decían, bueno, entonces la secundaria de la provincia enseña mal. Digamos, si aprueban, se los regalás, y si no aprueban, estás enseñando mal. Está claro que hay una mala intención respecto de una medida que tiene por objetivo evitar que se recursen materias que ya aprobaron y concentrar los esfuerzos en aquellas materias que no se pudieron aprobar. Flavia, buen día. Gastón Cardús te saluda acá en Pueblada y quería consultarte cómo sigue el plan de obras para la provincia de Buenos Aires y qué dificultades estás observando con el ajuste generalizado del gobierno de Javier Milei. Bueno, nosotros tenemos un plan de obras que ha sido muy ambicioso en estos años. Ayer tuve reunión con consejeros escolares de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y coincidían en señalar que ese plan de obras, sobre todo la planificación de los primeros 4 años de gobierno del gobernador Kicillof, permite todavía hoy estar inaugurando nuevos edificios escolares. No cabe duda de que la restricción presupuestaria que estamos atravesando, que es el producto de la caída de la actividad económica y también de la manera en que el Estado Nacional ha retirado fondos de la provincia de Buenos Aires como de otras provincias, genera dificultades para este plan. Así que nosotros tenemos que hacer una planificación que nos permita concentrarnos ahora sí estrictamente en aquellos lugares donde por distintos motivos todavía está faltando oferta educativa. ¿Cuáles son estos motivos?
aumento de la población por migraciones internas o por extensión de los terrenos urbanos hacia lugares que antes eran lugares rurales y eventualmente en algún sitio específico faltante histórico de oferta. Por otro lado, nosotros tenemos un plan de mantenimiento de las escuelas. Ese plan sigue. Este año, a comienzos de año, en el mes de febrero, transferimos a los consejos escolares de toda la provincia 8.500 millones de pesos para que realizaran obras, pequeños trabajos de adecuación de las escuelas para el inicio de clases. Hablo de cosas como, por ejemplo, desagotar pozos, limpiar tanques, hacer alguna reparación menor que pudiera hacer falta. La provincia de Buenos Aires tenía una historia de muy mal mantenimiento de los edificios escolares. Se usaba una categoría, se hablaba de riesgo de inicio. Nosotros en estos años hemos modificado la situación, no se habla más de riesgo de inicio porque esa situación ya no existe, se habla de mejores condiciones de inicio y en eso sí vamos a seguir trabajando porque es un aspecto muy, muy importante de la habitabilidad de las escuelas, de la tranquilidad de las familias cuando envían a los chicos a las escuelas y de las condiciones para trabajar para los y las docentes. Clarísimo. Flavia, te pregunto también, bueno, que en este sentido y con las medidas que están tomando en materia de educación, el gobernador anunció en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense la ampliación de la obligatoriedad educativa también a los 3 años. ¿Cómo se está trabajando ese tema? En realidad lo que pasó fue lo siguiente: el gobernador había enviado a la legislatura el año pasado un proyecto de ley para declarar obligatoria la sala de 3 años. Como la legislatura no aprobó el proyecto, que está por supuesto entre las atribuciones de la legislatura, no considerar ciertas normas, lo que hizo el gobernador este año fue firmar un decreto que lo que asegura es la universalización de la sala de 3. Es una diferencia importante porque el decreto no puede obligar a la población a hacer algo, eso tiene digamos, es una atribución de la legislatura. La obligatoriedad escolar en general se establece por leyes, entonces como no se trata de obligar, sino de obligar en todo caso al propio Estado a hacer ciertas cosas, lo que establece el decreto es la universalización de la sala de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que donde no hay oferta suficiente de sala de 3, el Estado de la provincia de Buenos Aires tiene que comprometerse a generar esa oferta. Cuando se produjo el censo del año 2022, el último censo que tenemos, las cifras arrojaron algo así como un 74% de concurrencia de chicos de 3 años al nivel inicial. Nosotros estimamos ahora, por proyecciones de población que hicimos, que estamos cerca del 87%. Puede haber familias que no quieran enviar a sus hijos a la sala de 3. Pensá que un niño de sala de 3 puede cumplir 3 hasta el 30 de junio. Por ahí tiene, no sé, en febrero 2 años y 7 meses y la familia no quiere que vaya al nivel inicial. La obligación del Estado es asegurar la oferta para que las familias puedan decidir. Y déjame decir una cosita más del nivel inicial que me parece interesante. Es el único nivel que vos después no podés recuperar en otro momento de tu vida. Supongamos que por alguna situación no pudiste ir a la escuela primaria o no pudiste terminar la escuela secundaria. Existe educación primaria de adultos y educación secundaria de adultos. Obviamente no existe semejante cosa como nivel inicial para adultos. Entonces, lo que los chicos no hacen en ese tramo de la vida, en algún sentido se lo pierden y es muy importante para su recorrido posterior. Por eso el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos para que los chicos y las chicas así de chiquititos puedan ir a la escuela. Flavia, y sabemos que más de 1 millón de chicos y chicas arrancaron antes las clases. Queríamos consultarte de qué se trata el periodo de intensificación de enseñanza. Bueno, como les decía hace un ratito, ese millón en verdad son dos grupos distintos. Una parte muy importante, como decía, son estudiantes de secundaria y otra parte son alumnos y alumnas de escuela primaria, porque también la escuela primaria tiene estos periodos de apoyo. En primaria se llama de extensión de la enseñanza, en secundaria se llama de intensificación de la enseñanza. Son periodos en los cuales los profesores, las profesoras trabajan
con grupos más pequeños de alumnos, porque son aquellos que no aprobaron durante la cursada. Pensá que la provincia tiene un poquito más de 4 millones de chicos en la educación obligatoria, y acá estábamos hablando de 1 millón, entonces había una posibilidad que era de trabajar con grupos más pequeños y entonces desarrollar estrategias distintas de las habituales de la clase regular del año común, para que se pueda allí producir el aprendizaje que no se produjo. Yo estuve visitando escuelas durante el periodo de intensificación y lo que encontrabas era, por ejemplo, estudiantes trabajando sobre un mismo asunto de biología de secundaria. Me acuerdo haber estado en una escuela donde el asunto era los viajes de Darwin, y a partir de los viajes de Darwin meterse en el concepto de evolución, y los chicos estaban trabajando en profundidad sobre ese tema. Que, a ver, cuando vos trabajás en profundidad sobre un tema, lo que podés hacer es no solamente aprender sobre el tema, sino generar categorías conceptuales que después te sirven para otros temas. Entonces ese periodo de intensificación lo que permite es trabajar en profundidad ciertos temas, y de este modo, nada, permitir que los chicos puedan aprender lo que tienen que aprender y puedan aprobar las materias que tienen pendientes de aprobación, siempre y cuando, por supuesto, asistan, estudien y hagan lo que tienen que hacer como estudiantes de secundaria. Clarísimo, Flavia. Nos corremos un rato, si te parece, de tu rol al frente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Aclarar, quizás para quienes nos están escuchando, viendo por YouTube, corrígeme cualquier cosa, no quiero faltar a la verdad o a la corrección, pero bueno, una suerte de ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Pero quería correrme de ahí para hablar, comentábamos al principio del programa, sobre la situación que está atravesando el sistema universitario, que la semana esta que culminó estuvo con paros también en muchísimas de sus instituciones, a partir de la no aplicación de la ley que tanto combatió el gobierno nacional, intentó boicotear, que vetó y después fue revalidada por el legislativo, pero bueno, que aún así no aplica. Y en tu carácter también de ex rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿qué análisis podemos hacer sobre eso y qué perspectiva para el sistema universitario para este año tan difícil? Y yo diría dos cosas distintas. La primera, aunque parezca algo menor, para mí es de una gravedad institucional enorme que el gobierno nacional, que el Poder Ejecutivo incumpla una ley que fue aprobada por amplia mayoría de las dos cámaras y que resistió al veto presidencial. Había pasado, ¿te acordás? En el 24, que la ley no había resistido el veto prosperó, digamos. En el año pasado, la verdad que la voluntad de las dos cámaras fue muy clara en términos de la aprobación de la ley y de su insistencia a pesar del veto presidencial, y el gobierno la incumple. Es de una gravedad increíble, porque entonces acá no hay división de poderes, no hay atribuciones exclusivas del legislativo, hay un poder ejecutivo que se arroga todas las atribuciones. A mí me parece de una gravedad, lo digo en serio, muy importante en términos institucionales, porque se te acaban los caminos formales, los que prevé la Constitución. Por otro lado, el otro asunto tiene que ver con el efecto que el desfinanciamiento por parte del Estado Nacional tiene sobre el sistema universitario. A diferencia de lo que te pasa con el sistema educativo, que es responsabilidad principal de las provincias y la función del Estado Nacional es contribuir al financiamiento, contribuir con políticas que reduzcan desigualdades y demás, en el caso del sistema universitario es una responsabilidad directa del Estado Nacional. Y el Estado Nacional está incumpliendo sus responsabilidades con consecuencias muy, muy graves. Ya se habló mucho a lo largo de estos 2 años del impacto del desfinanciamiento sobre una de las actividades centrales de la universidad, que es la investigación, la falta de ingresos a carrera en CONICET, la falta de financiamiento para proyectos de investigación que habían ganado los subsidios correspondientes, la falta de recursos para publicar, para construir nuevos edificios de aulas y de laboratorios. Ahora lo que se está acumulando, es algo que venía ocurriendo, pero ahora ya llegó a niveles muy, muy preocupantes, es el deterioro salarial. Según todas las cifras que yo he podido leer, podríamos decir que
entre el último mes previo a la llegada de Milei al gobierno y la actualidad, el salario docente perdió un 34% de su poder adquisitivo, que es una barbaridad. Y si comparás enero del año pasado con enero de este año, perdió un 12,9% en términos reales. Entonces, lo que está ocurriendo es que, es algo que pasaba cuando yo recién iniciaba mi carrera como investigadora universitaria, que es que no podías vivir de ser investigador universitario. Uh-huh. Ser investigador universitario era algo que hacías junto con otras muchas tareas que hacías para poder vivir. Argentina desarrolló a lo largo de estos 40 años de democracia un sistema de investigación mucho más robusto que el que tenía al inicio de este periodo. Ese sistema está en riesgo porque las personas no se pueden dedicar con exclusividad a la investigación, y no hace falta ya a esta altura, ni el gobierno puede negar los efectos, los impactos de la investigación universitaria en la mejora de un montón de aspectos de la vida social. Fíjate que eso que al principio lo ponían en cuestión, peyorizaban, por ejemplo, las ciencias sociales y hacían bastante mofa de la producción académica y científica, buscando títulos que a ellos les parecieran injustificados de papers ya publicados. Bueno, eso ya no lo hacen, ya no pueden decir, no sabemos para qué sirve la investigación universitaria. No obstante eso, la desfinancian las obras, desfinancian los salarios y están produciendo una hecatombe de la que va a ser muy difícil recuperarse. Clarísimo, Flavia. Nos quedaron muchísimos temas más que nos encantaría charlar en otra ocasión. Ahora tenemos que cerrar y no podemos no preguntarte o no pedirte que para cerrar también nos compartas alguna reflexión vinculada al 24 de marzo y la demostración de conciencia popular que se verá seguramente en las calles el martes. Yo espero que el martes por todo el país seamos un montón los que estemos mostrando que no olvidamos, que consideramos que hay que seguir investigando para hacer justicia. Esta semana en la Dirección General hicimos algo muy, muy conmovedor, que fue hacer una reunión de una comisión que tenemos, que se llama Comisión por la Memoria, que lo que hizo fue trabajar sobre los legajos de 41 estudiantes del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que habían sido desaparecidos por la dictadura. Muchos de ellos, por supuesto, siguen desaparecidos, otros fueron finalmente asesinados. Lo que hicimos es una intervención que consiste en reconstruir sus legajos para poder repararlos. Repararlos quiere decir anotar en el legajo la verdadera causa por la que dejaron de concurrir a la escuela, porque por ahí el legajo decía que quedó libre por inasistencias o no se presentó a rendir examen, o simplemente tenía una raya a partir del momento en el que el estudiante o la estudiante había dejado de concurrir. Lo que hicimos fue reunir toda la información para producir una reparación del legajo que diga ausencia por víctima de terrorismo de Estado, por persecución política, por terrorismo de Estado, y durante el año va a estar ocurriendo en toda la provincia, porque esto son estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar yendo con los legajos a las escuelas para señalizar las escuelas y para repararlos allí frente a la comunidad educativa, como una muestra de lo que significa seguir interviniendo en el orden burocrático de la dictadura, porque la dictadura dejó huellas por todos lados y hay que seguir interviniendo allí, ¿no? Clarísimo, Flavia. Bueno, te agradecemos y nos vemos el martes quizás. Nos vemos el martes. Un abrazo. Abrazo grande. Hablamos con Flavia Terilli, directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, y tenemos que cerrar, no sin antes volver a repetir una vez más que nos vemos el martes desde las 13 horas en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584 en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto también habrá movilizaciones en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires, Casa de las Madres, a las 13 horas, un acto político primero y luego marchar acompañando a las Madres de Plaza de Mayo hacia la plaza bajo la consigna: a 50 años del golpe, rebeldía y coraje, porque la única lucha que se pierde es la que se abandonó. Así es, y ahora nos vamos, como siempre, haciendo los saludos pertinentes a Joaco Benítez y a Quequelo Bruno por la producción de este programa, a
Alan Martínez, Nancy Rojas por la operación técnica y a Gianfranco Macedo por la operación general. Y nosotros lo dejamos hasta el próximo sábado a las 7 de la mañana con nada más y nada menos que el Triunvirato Ambiental. Y bueno, nos vemos el martes acompañando a las madres. Y quiere hablar y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en el cuidado y preservación de nuestro ambiente. Tu río, tu riachuelo, tus plazas, parques, yuyito en el cordón de la vereda, bichos, mariposas, aves, patrimonio que ves y que no ves. La vaquita de San Antonio en la Maceta, lo que nos da vida e identidad, sin frivolizar. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí, te quiero verde. Ambientalizando la política, con la conducción de Lorena Suárez, que es riachuelina, Fabio Márquez, que es paisajeante, y Antolín Magallanes, que es Antolín. Verde que te quiero verde, verde viento, verde. Hola, feliz otoño. ¿Cómo les va? Feliz equinoccio. Hoy el día dura lo mismo.